Permítame orar. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por el momento que nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Bendice a mis hermanos que están aquí, nuestros hermanos que nos van a ver en los diferentes países, nuestros hermanos que ya están en este momento frente a su pantalla para mirar el programa, nuestros hermanos de Chile, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, nuestros hermanos que nos ven en Salvador, en Bolivia, en nuestros hermanos de todos los continentes, hasta dónde pueden oír, Señor, el idioma en el cual estamos hoy transmitiendo. Queremos que tu palabra sea la que se explique a sí mismo y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para entender todo lo que vamos a decir en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Un gusto, mis hermanos. Tomen asiento. Hoy estamos transmitiendo desde Lima, Perú, desde el distrito de Los Olivos, para todos nuestros hermanos que están en sintonía de nuestra página de Mensaje Fiel. Bendiciones también para los que hoy nos acompañan en este lugar. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 1 del libro de Daniel. Déjenme informarles que vamos a ir estudiando el libro de Daniel capítulo a capítulo, versículo a versículo, y luego vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hoy nos toca estudiar Daniel en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Así que si nunca has tenido la oportunidad de estudiar el libro de Daniel capítulo a capítulo, hoy comenzamos. Amén, hermanos. Entonces nos ubicamos en el libro de Daniel, el capítulo 1. Daniel, el capítulo 1. Les doy un momento para que lo busquen, para que lo apunten también. Y permítanme hacer una breve lectura en el verso 1 y en el verso 2. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Daniel empieza su libro haciendo énfasis en un tema histórico y profético. Él va al grano, va al punto, quiere enseñar algo, quiere decir que la profecía se ha cumplido de la que dijeron el profeta Jeremías, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Primer punto, en estos dos versículos que hemos leído encontramos 5 puntos históricos que Daniel va a hacer claro. Primer punto histórico, él deja muy en claro que Joacín era el rey de Judá. Ahí lo dice. Segundo punto que deja muy claro Daniel es que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Tercer punto, deja claro que Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén a los judíos. ¿Qué más? Cuarto punto que deja claro Daniel, que fue en el año tercero del reinado de Joacín. Y el punto número 5, que Joacín fue entregado en mano del rey de Babilonia. Daniel está contando una historia y al mismo tiempo va a entrar con su libro a hablar de un punto profético para el futuro. El acontecimiento que acabamos de leer aquí, vemos a un rey, al rey Joacín, y a su población siendo invadida por un rey del norte llamado Nabucodonosor. La primera pregunta que tengo que hacernos es la siguiente: ¿por qué Dios permitió que un rey de Babilonia que no teme a Dios, que no ama a Dios, que es un rey que
nada tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿por qué permitió Dios que este rey venga e invada a un rey que se supone que es puesto por Dios para obedecer y para ser un ejemplo como rey? Ahora, si ustedes notan el texto, yo quisiera decirles que lo que está aconteciendo aquí no es nada más y nada menos una profecía que Dios ya le había dicho al profeta Jeremías. En el tiempo de Jeremías, Jeremías profetizó diciendo que un día vendría el rey de Babilonia y destruiría al pueblo de Dios. Y lo que Daniel está contando es lo que ya había sucedido. Pero miren, si ustedes me acompañan al libro de Jeremías, el capítulo 25, ustedes van a darse cuenta de que este profeta Jeremías ya había mencionado este suceso varios años antes de que suceda. Jeremías, el capítulo 25, dice el verso 8 al verso 11. Jeremías 25, 8 dice lo siguiente: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. El verso 10 dice: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría y la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Se acuerdan por qué Dios a través de Jeremías da una profecía en contra de su pueblo? Porque así nomás. Miren lo que dice el verso número 3. Voy a leer Jeremías, el capítulo 25, pero desde el 3 en adelante, para que ustedes vean el por qué. El verso 3 dice: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido mi palabra de Jehová, ha venido a mi palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué dice? Pero no oísteis. Yo quiero decirles una cosa que me impresiona aquí. 23 años, 20 más 3 años, Dios le habló a los judíos a través de profetas. O sea, Dios le estaba hablando a ese pueblo contumaz. ¿Por cuánto tiempo? 23 años. 23 años de apostasía. Desde los tiempos de que Josías hizo una reforma y el pueblo de Israel tuvo una tremenda reforma. Luego no le duró mucho esa reforma. Me hace recordar mucho cuando la gente toma la cena del Señor. Este martes tenemos la cena del Señor, le voy comunicando de antemano. Cuando la gente toma la cena del Señor, dice: yo me comprometo con el Señor, y yo veo una reforma. Pero esa reforma dura unas pocas semanas. ¿Sí? Aquí hay un rey, Josías, desde los tiempos de Josías, hizo una gran reforma. Josías
entró como un rey y dijo: ¿cómo es que el pueblo de Israel va a estar adorando a estos dioses? Tumbó muchos lugares altos, lugares de adoración a otros dioses, y él hizo una reforma. Pero esta reforma no le duró mucho al pueblo, porque el pueblo de Israel de nuevo estuvieron en prácticas pecaminosas, sirviendo a dioses extranjeros, casándose con naciones que Dios no les había ordenado. Y Dios nunca trae juicio. Hoy yo quiero que ustedes consideren una parte importante. Escuchen bien lo que voy a decir. Dios nunca trae juicio antes de advertir. Oigan, si se escucha bien para la parte de acá. Dios nunca trae juicio sin primero decirte que te arrepientas. No trae juicio. Dios no te avergüenza sin primero llamarte, ¿qué cosa? La atención. ¿Cuántos años estaba tolerando Dios a su pueblo? Yo te hago una pregunta a ti. Esta semana yo tuve un llamado telefónico de un hermano, ¿sí?, de una de las ciudades del norte del país, aquí de Perú. Y él me dice: mira, yo tengo cargo en mi iglesia hace muchos años. Yo tengo cargo en mi iglesia, soy un miembro activo en mi iglesia. Y mientras él me hablaba, se quebró como un niño cuando le quitan un dulce. Él lloraba y me decía: pastor, lo que mi iglesia no sabe es que yo tengo un vicio que jamás he podido abandonar. Nadie sabe eso. Nadie. No sabe el pastor, no sabe la iglesia, no saben los ancianos, no sabe nadie. Pero yo sí sé, me dice. Sé que cuando estoy solo, yo caigo en ese vicio. Y él me dice: de los cuales lucho no un mes, no un año. Estoy luchando, me dice, desde los 16 años y ahora yo ya tengo 45 años y no he podido dejar ese vicio. Y no he podido tampoco luchar contra eso. Y él lloraba con una amargura y me decía: pastor, yo te llamo a ti porque tú no me conoces. Jamás le diría esto a alguien de mi iglesia que me conoce. Mi iglesia no sabe, pero yo sé que tú no me conoces. Pero aunque no me conoces, por eso te cuento, porque necesito ayuda. Y hablábamos largamente. Yo le decía: mira, vas a hacer esto y después me vas a contar lo que vas a hacer. Saben, hermanos, 23 años es menos de un pecado que cualquiera de nosotros pueda tenerlo por años. Yo quiero decirles una cosa importante, y permítanme decirles una cosa importante. Hay muchos dentro de la iglesia ahora mismo, y hablo de las iglesias en general, no específicamente en una denominación. Hay muchos dentro de la iglesia que tienen hábitos que no han podido dejar por más de 10, 15, 20 años. Y que saben que hay que abandonar. Yo no sé cuál sea el hábito. Yo no sé cuál sea el pecado. Yo no sé cuál sea la situación que tú estás teniendo. Lo que estoy diciendo es que Dios es paciente. Dios no tiene mi paciencia. Dios no tiene tu paciencia. Porque si Dios tuviera nuestra paciencia es muy reducida. Nuestra paciencia es muy limitada. ¿Sabes que cuando a ti te hacen algo, tú explotas instantáneamente, sí o no? Que cuando a mí me hacen algo, probablemente reaccione instantáneamente. Pero la paciencia de Dios es mayor.
Pero también la paciencia de Dios tiene límite. La paciencia de Dios tiene ¿qué? Límite. Y Dios durante 23 años permitió que un profeta vaya al pueblo y le diga su pecado. Y que vaya al pueblo y se le diga de nuevo su pecado. Por 23 años Dios no cesó de hablar. Así como a ti, así como a mí, Dios no para de hablarte. Dios no para de decirte. Pero nosotros, ¿qué nos interesa? Vamos a seguir en lo que a nosotros nos complace, nos place, o lo que sea, ¿verdad? Hasta que llegó el momento cuando Dios dio una profecía y dijo: les he tenido suficiente paciencia. Ahora he intercedido por ustedes mucho tiempo delante del enemigo, pero ahora yo voy a permitir que caigan en las manos del enemigo. Y cuando el diablo cobertura tu vida, y cuando el diablo cobertura tu hogar, y cuando el diablo cobertura tu familia, el diablo no edifica, destruye. ¿Estamos claros? Y Dios permitió que el diablo reinase sobre Israel, porque el pueblo le dio la bienvenida. Y ustedes saben que vino a través del rey Nabucodonosor, invadió Jerusalén y el lugar de adoración quedó hecho ceniza. Yo quisiera con ustedes ver el libro de Jeremías, el capítulo 17. Jeremías, el capítulo 17, el verso 24 en adelante. Permítanme leer, que esto es interesante. Si ustedes leen desde el capítulo 17, desde el verso 19 nomás en adelante, yo estoy citando ahorita el verso 24 porque estoy yendo al punto, pero ustedes van a leer en casa eso. Voy a leer el verso 24. Dice así: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, y ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Ahora noten, voy a retroceder unos versículos en el verso 19. Jeremías 17, 19. Dice así: así me ha dicho Jehová, ve y pon a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd palabra de Jehová, rey desde Judá, y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterlas por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino que santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir, ¿qué dice? Corrección. Ahora, yo quiero contarles algo que es interesante. Este pueblo, aparte de ir a la idolatría, aparte de casarse con personas que Dios no había ordenado, ellos también profanaban, ¿qué cosa? El día de reposo. ¿Cómo es que profanaban el día de reposo? El día de reposo lo profanaban de varias maneras, pero lo que Dios hace énfasis a través del profeta Jeremías es lo siguiente:
Escuchen, Dios le dice al profeta Jeremías: el pueblo, anda si quieres, siéntate en la entrada de la puerta de la ciudad. Hay que recordar que antiguamente las ciudades eran, ¿qué cosa? Cercadas con grandes muros, ¿verdad? Y tenían una puerta. El libro de Levítico 23:3, Dios dice que el sábado es un día de descanso y un día de santa convocación. Es un día de reunión santa. ¿Me explico? En el tiempo de Jeremías, obviamente este mandamiento estaba vigente, como lo está el día de hoy. Pero me remonto al tiempo de él. La gente en ese día estaba en su trabajo de compra y venta. ¿Saben que en el día sábado la gente entraba con cargas y sacaba cargas? Era un día de comercio. Y en la Biblia está prohibido ese día hacer ¿qué cosa? Comercio. No estaba habitualizado para que los judíos abran la tienda ese día y vendan. Pero ellos recibían a los extranjeros que venían, que traían comercio, y también ellos despachaban ¿qué cosa? Comercio ese día. Probablemente nosotros no vivamos hoy en ciudades cercadas y no vivamos hoy en ciudades como las que describe la Biblia para el tiempo de este rey. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente: si nosotros creemos que los 10 mandamientos todavía están vigentes, nosotros a veces nos limpiamos la mano diciendo: nosotros guardamos el sábado, nosotros creemos que este día es un día especial, es un día que Dios paró el cesamiento, y eso es cierto, lo dice la Biblia y así lo creemos, ¿verdad? Pero también recordemos que el sábado no comienza a la medianoche. El viernes a la medianoche no comienza el sábado. El sábado comienza el viernes cuando el sol se oculta. ¿Sí? Cuando el sol se oculta. Y desde ese momento uno tiene que dejar ¿qué cosa? El comercio. El sábado no comienza hasta la medianoche. No es que uno dice: bueno, yo salgo a trabajar hasta las 11 de la noche del viernes y ya el sábado lo descanso. No, el sábado comienza a la puesta del sol, y todos los días en la Biblia comienzan ¿a qué? A la puesta del sol, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo al calendario gregoriano que lo colocó el Papa en el siglo XIII, si no mal recuerdo, XII. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que este día es un día especial, un día de adoración, un día de alabanza y un día de estudiar ¿qué cosa? La palabra del Señor. Es un día dedicado específicamente para eso. Amén. Por lo tanto, yo quiero decirles, mis hermanos, también Dios te está hablando a través de eso. ¿Qué puede haber más importante? No es que, pastor, yo no puedo cerrar porque es mi negocio y pierdo mucho. Yo prefiero perderlo todo y serle obediente a Dios. ¿Tú no prefieres lo mismo? ¿En qué nos diferencia el que conozcamos la ley? ¿En saber o en hacer? En hacer. Entonces no nos va a servir de nada conocer la ley si al mismo tiempo vamos a estropearla. No. Como yo les dije hace poco, ¿en qué debemos ser diferentes nosotros? ¿En qué debemos ser distintos nosotros como iglesia? Nosotros que conocemos la ley, debemos ser distintos en la práctica y en la obediencia. ¿Verdad que sí? Somos buenos para decir: los hermanos dominicales están ¿dónde? En Babilonia. ¿Sí o no? ¿Así decimos o no es cierto? Bueno, pero si nosotros ya no estamos en Babilonia,
y estamos dentro del pueblo que Dios tiene en la tierra, porque una de las características del pueblo de Dios es que obedece a Dios y es que guarda sus mandamientos. Entonces nosotros tenemos que saber obligatoriamente que la ley no es una pantalla, la ley es para practicarlo. Y tenemos que nosotros como pueblo, escuche bien lo que voy a decir, nosotros como pueblo tenemos que amar a Dios más que cualquier evangélico que no conoce a quién, a la ley. ¿Sí me explico? A ver, ¿cuántos aquí creen que los 10 mandamientos están vigentes, que la ley está vigente? Levanta la mano. ¿Cuántos creen? Muy bien. Ustedes tienen que ser más amadores de Dios que cualquier evangélico que conozcas. ¿Por qué? Porque el evangélico, como él dice, yo no creo que la ley esté en vigencia, pero tú dices, yo creo que la ley está en vigencia. Y los primeros 4 mandamientos de la ley, ¿a qué nos ordenan? Ama a Dios. Sí, amor a Dios están los primeros 4 mandamientos. Y Jesucristo también dijo que el mayor y más grande mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda. Yo te pregunto, tú, yo, conocedores de la ley, ¿estamos amando a Dios más que cualquier hermano evangélico que tú tienes? ¿Sí o no? Y si no estás amando a Dios, no tienes esa devoción y ese fervor. ¿Has visto tú que los hermanos que no conocen la ley son hermanos que practican misericordia, están en ayuno, están en vigilia, están cantando? Hermano, desde las 6 de la mañana las iglesias están reunidas. Y si no son las 10, 11 de la mañana, tú no puedes llegar al servicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De quién depende? Si el trabajo comienza, escuchen bien, si tu trabajo comienza a las 8 de la mañana, estoy seguro de que ahí sí llegas. ¿Sí o no? Yo te voy a decir una cosa, mi hermanito, y no se me resienta nadie. Aquí vamos a aprender a ser ordenados. ¿Me explico? Ordenados. Todo tiene un inicio y todo tiene ¿qué? Un final. Si comenzaste aquí, nos vamos en la tarde. No quiero que nadie se esté yendo al mediodía. Ordenados, porque hemos venido a honrar a Dios. Y debemos enseñarle a todas las iglesias evangélicas que dicen que no conocen la ley, a amar a Dios más que ellos. Porque nosotros ¿qué? Conocemos la ley. Y si la conocemos, no tiene que ser ¿dónde? No tiene que ser en la teoría. Tiene que ser ¿en qué? En la práctica. ¿En qué? En la práctica. Otra cosita. Amar a Dios, para los que conocemos la ley, amar a Dios es amar a quién. ¿Amar a quién? Al prójimo también. ¿Sí, verdad? Entonces debemos estar dispuestos a amar a quién. Al prójimo también. El amor al prójimo no es un sentimiento. Hemos estado estudiando y lo vamos a repetir para todos nuestros hermanos que van a ver. ¿Qué dice? ¿Cómo dice Dios que se ama al prójimo? Porque amar al prójimo a veces pensamos que es que me cae mal, yo no siento una afinidad a esa persona. A veces hay una persona que de hecho la misma, parece que la misma, como decían en mi pueblo, la misma sangre, no se te hace. Pero amar al prójimo no es sentir algo por el prójimo, no, eso no es amor al prójimo. Yo leí la Torah el otro día y les enseñé que amar al prójimo tiene varias cosas. No desear el mal al prójimo, no hacerle daño al prójimo, hay cubrir en sus necesidades del prójimo, no calumniar al prójimo, no chismear del prójimo, no permitir que el prójimo, si está en pecado, dejarle en pecado, sino corregirlo. Y que amor al prójimo no es un sentimiento, sino una vivencia práctica. ¿Sí me explico? Y bueno, vamos a aprender de cómo se ama al prójimo. Amor al prójimo es más allá de sonreírle, más allá de abrazarle. Va en el sentido de hacerle el bien al prójimo. Israel había caído en que ellos conocían la ley. Ellos tenían mucho conocimiento de la ley, pero no es el conocimiento de la ley el cual
tiene mérito alguno. Si no era, ¿qué cosa? La práctica. Digan conmigo, la práctica. Y como el pueblo conocía mucho, pero no practicaba, entonces Dios permitió que los enemigos viniesen, lo invadiesen. Pero hay una cosa que es importante. Nosotros cuando vamos al libro de Deuteronomios, encontramos que Dios lo había dicho, lo había profetizado en el libro de Deuteronomios 28. Dios le había dicho a Israel lo siguiente. Escuchen, voy a citar este texto de memoria, no les voy a poner que ustedes lo coloquen. Pero Dios le dijo a Israel así: si tú obedeces mis mandamientos, si tú guardas y pones por obra, vendrán sobre ti estas bendiciones. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu canasta de amasar, donde pongas tu mano prosperarás, dice Deuteronomio 28. Pero en el verso 15 del capítulo 28, Dios dice: más si no obedeces los mandamientos que yo te doy, vendrán contra ti estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito el fruto de tu vientre, maldito la cría de tu ganado. Donde pongas tu mano no te irá bien. Es más, Jehová permitirá que tus enemigos vengan, destruyan tu ciudad, se coman todo lo que tú sembraste, se lleven a tu esposa y a tus hijos como esclavos y sean esparcidos entre las naciones. Dios ya lo había dicho. Y así que si este pueblo no obedeció, Dios permitió, ¿qué cosa? Que sus enemigos viniesen y los invadiesen y fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántos años, hermanos? 70 años estuvieron sirviendo a sus enemigos, a un pueblo que no amaba a Dios, y los judíos esparcidos por allí. Esta profecía de hecho se cumplió en el año 606 antes de Cristo. Nabucodonosor llegó en el tiempo que estaba reinando el rey Joacín, la invadió y se llevó también muchos cautivos, y gran parte de los utensilios de la casa de Dios fueron llevados ¿a dónde? A la casa de sus dioses que ellos tenían. ¿Se imaginan ustedes todos los utensilios de la casa de Dios ahora ser pasado para servir a dioses extranjeros? Yo creo que nada de eso debió ocurrir. Pero hay una cosa interesante. El rey Joacín, cuando vio la invasión sobre su ciudad, el rey Joacín pidió misericordia. El rey Joacín se arrodilló ante el rey Nabucodonosor y le lloró y le dijo, y se humilló y le dijo: yo voy a ser tu servidor, voy a ser tu siervo, perdóname la vida. El rey Nabucodonosor no lo mató al rey Joacín, le dejó gobernando un tiempo, pero con la condición de ser un tributario. O sea, Joacín debía pagarle tributo ¿a quién? Al rey Nabucodonosor. Pero luego Nabucodonosor se airó y mató también a Joacín. Lo llevó a Babilonia y lo mató. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 22 del libro de Jeremías, cuando el rey fue perdonado la vida, ya existía una profecía. Jeremías 22, 18 y 19. Jeremías 22, 18 y 19 habla acerca de cómo el rey Joacín iba a morir. Si la profecía ya se dio, ¿qué hace Joacín suplicando? Piedad. Joacín había sido un rey que se olvidó de Jehová. Joacín había sido un rey que se olvidó ¿de quién? De Dios, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Y ahora Joacín debía hacer, ¿saben qué? Cosechar lo que él mismo había sembrado. Pero yo les voy a decir algo que es interesante. Joacín no hizo eso. Miren lo que dice Jeremías 22, 18 y 19. Dice así el verso 18: por tanto,
Así ha dicho Jehová acerca de Joacim. ¿Qué ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá? No lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermano. Ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. ¿Por qué está diciendo el profeta Jeremías así? El profeta Jeremías está diciendo: el rey Joacim morirá y nadie estará ¿qué? Llorar. Yo les voy a dar una pregunta. En los tiempos antiguos, antes de hacer la pregunta les digo que en los tiempos antiguos era honorífico, un gran honor que un rey sea enterrado y le lloraban hasta un mes. ¿Se acuerdan que al profeta Moisés, todo el pueblo le lloró un mes de duelo? Y la sepultura con honores, y hacían toda esa práctica, enterrarlo. Y en los tiempos antiguos, a la persona más odiada, más despreciada, más mala, ¿saben lo que hacían? Lo botaban por ahí. Por eso es que los romanos crucificaban a los malhechores y los botaban. Una persona que no sea sepultada era como una persona desgraciable, desagradable. Y creo que cualquiera de nosotros que perdería un familiar, quizás, no sé, en una avalancha, quizás en una inundación, quisiera encontrar el cadáver de su familiar para darle una sepultura, ¿verdad? Pero en los tiempos antiguos estos, duplícalo por 4, por 5 veces más. Era más honorable. Y mira lo que dice el verso 19 del mismo libro de Jeremías, el capítulo 22, el verso 19. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. ¿Dónde fue sepultado el rey Joacim? En ningún lugar. Lo botaron en la sepultura de asno. ¿Cómo era una sepultura de asno? Lo botaban para que lo coma ¿quién? Las aves de rapiña, los cuervos, los gallinazos. ¿Cómo le llaman en tu lugar? No sé. Pero el rey Joacim fue un hombre tan malo que se apartó de Dios. Y cuando vino el enemigo, se arrodilló delante de su enemigo, le dijo: aquí, perdón, yo voy a ser tu siervo. Y el rey le dio un tiempito, pero luego se deshizo de él. Yo les voy a decir una cosa interesante. Mientras tú no tengas un problema, mientras tú no tengas una enfermedad, mientras tú no tengas una crisis en tu vida, a veces nos importa un cuerno volver a Jehová. Nos importa muy poco lo que diga Dios. Y nos importa muy poco la obediencia a sus mandamientos. Nos importa muy poco. Pero el día que uno siembra y siembra para destrucción de él, a veces Dios nos da oportunidades. Y a veces Dios permite que las propias acciones que hemos tenido nos destruyan por completo. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que perdona, ¿sí o no? Yo tengo un pastor amigo. Es un pastor humilde. Él durante toda su juventud ha sido un drogadicto. Toda su juventud. Toda su juventud. Y él conoció al Señor. ¿Sí? Se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero él ahora vive. Cualquiera que lo ve caminando, lo ve como si fuera caminando solamente una ropa sin cuerpo. Es demasiado delgado. Tiene enfermedades en los pulmones, tiene enfermedades en la garganta, tiene enfermedades por todo su cuerpo. Ha sido desahuciado por los médicos. Y él dice: mi sepultura, mi muerte está cerca. ¿Dios lo ha perdonado? Sí lo ha perdonado. Pero a veces las consecuencias de nuestros propios actos tenemos que sufrirlo.
¿Sí me explico? Este rey Joacim se humilla ante el rey, pero el rey, ¿qué cosa? Le da un chance de tiempo. Pero luego el rey Nabucodonosor lo mató a él, a sus oficiales, y lo agarraron muerto y lo botaron de las puertas de Jerusalén para afuera. Esto escribió el profeta Jeremías, que iba a acontecer con ese rey. ¿Te imaginas tú estando en vida, que un profeta hable de tu destino y que tú te enteres, pero que te importe un bledo actuar de una manera distinta? El escritor Flavio Josefo del siglo I escribió sobre el rey Joacim y dijo que el rey Joacim fue botado fuera de Jerusalén y fue, como quien dice, no sepultado. Lo botaron, dice Flavio Josefo, dice que el rey Joacim fue sacado de Jerusalén, fue botado. O sea, prácticamente algunos años después de que Jeremías profetizó, se cumplió tal y conforme Dios lo había dicho por la boca de ¿quién? De sus profetas. Es triste, a pesar de que hayas muerto, para la antigüedad aún más triste, que nadie te llore, nadie haga luto por ti, nadie tenga siquiera un momento de reunión donde puedan ver tu cuerpo fúnebre ahí para darte una sepultura digna. Y cuanto aún un rey que estuvo al servicio de Dios y al servicio del pueblo, que en sus manos Dios le dio la autoridad de gobernar un pueblo, ahora nadie del pueblo lloró por él, nadie lo sepultó, nadie se lamentó, y fue como un burro, así como a un burro que muere y se lo dejaba al canto del camino. Joacim, rey de Judá, murió por las consecuencias de sus propias decisiones y no volvió a Jehová. Yo voy a resaltar una cosa más. De nuevo digo, Jehová no trae mano dura, Jehová no trae la vara en la mano, Jehová no castiga sin primero que avisar. Aquí en mi pueblo hay un dicho que dice: guerra avisada no mata gente. No sé cómo lo dirán allá en otros países, pero cada país tiene diferente. Pero lo que estoy diciendo es, hermanos, que Dios te está hablando ahora, siempre. No dejemos para después las decisiones que podamos tomar ahora. Hay gente que dice: cuando yo tenga un trabajo independiente voy a servir a Dios. Mentira, tiene un trabajo independiente y ahora se ve que hay mucha pérdida de dinero. Tampoco puede. Y la pregunta es: ¿cuándo? Si en lo poquito que tienes no le sirves a Dios, olvídate que en lo grande. La Biblia dice, ¿sí?, que el que no es fiel en lo poco, ¿cómo será fiel en qué? En lo mucho. Entonces debemos aprender a servirle a Dios ahora con lo poco que tenemos. Gloria a Dios. Después de la muerte del rey Joacim, Nabucodonosor, que obviamente invadió el terreno de los judíos, puso un rey allí. Le puso al rey Joaquín. Joaquín era el hijo de Joacim, pero solo le permitió reinar 3 meses en Judá. 3 meses nada más. Y dijo: no, parece que este Joaquín quiere vengarse de la muerte de su padre. El escritor Flavio Josefo dice que Nabucodonosor sacó del cargo a Joaquín porque tuvo temor de que él se subleve y se vengue por la muerte de ¿quién? De su padre. Solo duró 3 meses. Y Nabucodonosor colocó a un tercer rey en Judá. Y dicho sea de paso, es el último rey de Judá
y no ha habido rey hasta el día de hoy. ¿Cuál es el último rey que gobernó en Judá? Que Dios no lo colocó, pero que sí lo colocó Nabucodonosor. Este hombre, su nombre de él es el rey Sedequías. ¿Han escuchado ustedes acerca del rey Sedequías? El rey Sedequías fue puesto en Jerusalén una vez más. Pero yo les voy a decir una cosa muy importante. Sedequías tampoco permitió que la voluntad de Dios sea. Pregunto, ¿cuántos años dijo Dios a través de Jeremías que el pueblo de Israel iba a ser cautivo? 70 años. Antes de los 70 años, el rey Sedequías, a un poquito tiempo del rey Joacim, cuando él se colocó en el poder, Sedequías dijo al pueblo: vamos a rebelarnos en contra de ¿quién? Del rey de Babilonia. Les pregunto, ¿estaba bonita la propuesta? Hay que rebelarnos, hay que ser libres, hay que servir a Dios de una manera libre. Rebelémonos. Y él buscó alianza para rebelarse. No buscó alianza con Dios. ¿Saben con quién se alió? Para salir del problemón que estaba metido. Buscó alianza con Egipto, con un pueblo el cual Dios le había dicho que no haga ¿qué cosa? Alianza. Se alió con los egipcios y se rebelaron antes de los 70 años que Dios había dicho que por 70 años van a estar sometidos. Son los problemitas que a veces nosotros queremos salir por habernos metido por nuestra decisión, y tenemos que de alguna manera cosechar lo que estamos. Y uno a veces busca ayuda, y por buscar una ayuda en Dios nos hundimos más buscando ayuda en lo que no lo es. ¿Dónde buscas tu ayuda cuando sientes dolor y angustia, desesperación? ¿A quién das consejo? ¿O a quién buscas consejo cuando te está yendo mal en tu vida, en tu matrimonio? ¿A quiénes? A gente del mundo. ¿Qué te va a decir la gente del mundo? Bueno, si te hizo así, déjalo pues, sepárate, cásate con otro hombre. ¿Eso te va a decir quién? El mundo. Siempre las personas del mundo nos aconsejan como el mundo. ¿Qué podía encontrar una alianza el rey Sedequías con Babilonia? Perdón, con Egipto. En la Biblia los pueblos más paganos de la Biblia son Egipto, Sodoma, Babilonia. Tremendas ciudades. Israel no iba a hacer una alianza. Entonces, ¿saben lo que hizo Nabucodonosor? Le quitó el suministro de alimentos a los judíos. ¿Se imaginan, hermanos, ustedes? A ver, los que están durmiendo, a ver si se nos cuentan su revelación, a ver que el Señor les está hablando. De repente hay una profecía para nosotros. Necesito una palabra, hermano, de una profecía. ¿Sí? Camarógrafo, pónchalos a las personas que están durmiendo, por favor. Quiero que lo conozcan en vivo. Sí, en serio. Vamos a centrar todos. No, de verdad. Pónchalo, hermano. Se hagan famosos. Para que la sepa, la gente tiene que saber que tenemos profetas también acá, pues. Si no, van a decir, no, los testigos de Jehová tienen su profeta, los adventistas tienen su profeta, ¿sí o no? Los testigos, los mormones tienen su profeta. Aquí necesitamos también que haya otro profeta, pues. ¿Me lo ponchas, camarógrafo? ¿Sí? Ahora, es interesante lo que voy diciendo, pero yo les estaba por decir lo siguiente. Ustedes se imaginan, por ejemplo, aquí donde vivimos, Lima es un país muy grande, una ciudad muy grande, de más o menos de 9 millones de habitantes. ¿Se imaginan si Lima se quedase sin agua una semanita?
Hace un año, 2 años atrás aproximadamente, el hermano Rubén me llama por teléfono un día y me dice: pastor, vámonos a San Juan del Lurigancho. Y le digo: ¿para qué? ¿Hay alguna obra, alguna misión? Me dice: no, lo que pasa es que San Juan del Lurigancho no tiene agua 3 días. Y él, como tiene sus carros de cisterna, me dice: vamos llevando agua, vamos a practicar la misericordia del buen samaritano. Y le digo: vamos. Y agarramos el carro y nos vamos, hermano, yendo a la cisterna. Apenas si entramos, hermano, a San Juan del Lurigancho, y los carros nos cerraron. ¡Fa! Nos cerró un taxi, nos cerró, hermano. ¡Fa! Y dijo: no entren, no entren. ¿Cuánto por el agua? Todo en la cisterna, con todo chofer y todo. Hermano, después que salió, una desesperación en ese. Repartimos agua desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la noche, de la madrugada, y no podíamos saciar a un pedacito de gente. Y San Juan del Lurigancho es uno de los barrios más grandes de Lima. Yo me vine con un pensamiento en la cabeza y dije: ¿qué sería si ocurriría un catástrofe como un terremoto en Lima, donde la cañería de Sedapal se rompa? Nos morimos todos acá. Está pronosticado un serio terremoto de 8 a 9 grados en Lima. Hace más de un siglo que un terremoto no visitó Lima, y tenemos que estar preparados para eso. Ahí sí de rodillas, ¿verdad? Cuando viene eso, sí, ahí donde está la iglesia. Pero déjenme contarles una cosa. Los babilónicos quitaron el suministro de alimento para los judíos. ¿Y qué se hace un pueblo cuando no entra la comida? Por ejemplo, aquí todo lo que comemos aquí viene la comida de la sierra, viene la comida de la selva, ¿sí o no? Porque aquí Lima es un desierto. Yo a veces a la gente le digo: yo vivo en Lima durante años y Lima nunca llueve. Le digo: y me dice: ¿cómo no va a llover? No llueve. Que Lima no llueve. Cae rocío nada más, pero nunca llueve. Yo nunca he visto una lluvia aquí. Ustedes han visto una lluvia. Yo he visto rocío caer. Nunca llueve acá. Por eso es como el jardín del Edén, hermano. Es como un vapor, es bañado, pero nunca llueve jamás. Por eso es que aquí la gente, cuando ve la tormenta, sale en la noticia cuando hay un trueno, ¿verdad? No estoy exagerando, es cierto. Hermanos, el rey Nabucodonosor, cuando se rebeló a los judíos, él quitó el suministro de comida. Y hubo una hambruna tremenda en los pocos judíos que se habían quedado en su pueblo a manos del rey de Babilonia, para pagarle tributo a manos del rey Sedequías. Yo les voy a decir una cosa. Yo conozco de una historia de gente que se perdió en alta mar y terminaron haciendo canibalismo. Imagínate, hermano, cuánto dolor produce el hambre, que te tienes que comer a alguien. Imagínense aquí todos nosotros perdidos y conversamos con Eusebio: oye, ¿a quién lo preparamos en la tushpa? Y nos ponemos los ojos en un más gordito, ay, ¿qué tal, hermano? Creo que va a rendir para todo. Pero para llegar a hablar así, hay que tener un hambre tremendo. Porque primero empezaríamos a comernos la suela de los zapatos de hambre, quizás sacar el cuero del bombo, pero llegar a comer. La Biblia dice, el profeta Jeremías escribió que esa hambruna que fue en el tiempo del rey Sedequías provocó que las madres comieran a sus hijos. Mira lo que dice el libro de Lamentaciones, el capítulo 4, hablando de esa hambruna provocada por el rey en el tiempo de Sedequías. Lamentaciones es un libro que escribió el profeta Jeremías. ¿Alguien alguna vez leyó el libro de Lamentaciones? Es un libro de puro dolor, de llanto nada más, de lamento. Lamentaciones 4. El día que tu novio te deja y tengas ganas de llorar mucho, lee Lamentaciones, hermano. Lamentaciones 4,
verso 8, dice así. Miren lo que dice. Oscuro más que la negrura es su aspecto, hablando de la ciudad. No lo conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, secos como un palo. ¿Cómo se habían quedado la población? Más dichosos fueron los que murieron a espada que los muertos. ¿Por qué? Por el hambre. ¿Sabe lo que dice? Les dijo el profeta Jeremías: mejor es que cuando Nabucodonosor los invadió y lo mataron a las personas a espada, el dolor fue más poco que para estos que están como un palo seco con hambre. Miren lo que sigue diciendo. ¿Qué dice? Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron, ¿qué dice? A sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Esa hija de su pueblo es Judá. Yo no sé, yo les voy a hacer una pregunta, hermano. A ver, ¿alguna vez ustedes han sentido un hambre tan atroz? ¿Alguna vez han sufrido de un hambre a un grado extremo? ¿Han sufrido alguna vez de un hambre? Bueno, nosotros los que hemos sido misioneros, hermano, hemos sufrido de unos hambres. ¿Quieren sentir lo que hambre? Sean misioneros, sean personas que trabajan para el Señor. Mira cómo estamos flaquitos, todos desnutridos. Ayer me llamó una hermana de la selva y me dice: pastor, te quiero invitar a que vengas a visitarme a mi puesto porque quiero darte Herbalife. Y me dijo, me vio tan delgado que me quiso dar Herbalife y me invitó, hermano, una mazamorra de Herbalife. Gracias, pero me dijo, te veo tan... Le digo que somos obreros, trabajamos para el Señor, le digo yo. Estamos empezando a ser vegetarianos. Hermana y hermano, yo no sé cuál grado puede llegar una persona, pero para comerse a tus propios hijos, bueno, a lo mejor comemos hijos extraños, todavía hasta racional podría ser, hasta cierto grado de hambruna, pero comerse a un hijo, sacrificarlo para comerlo. Te pregunto, padre, ¿por cuál de tus hijos empezarías? ¿A cuál le echarías ojo para freírlo en la cacerola? Pero a ese grado llegaron, hermanos. Es cierto lo que les estoy contando. Y así fue lo que ocurrió. También vamos a encontrar la muerte de Jeremías o la muerte del rey Ezequías en el libro de Ezequiel capítulo 12 versículo 13. ¿Saben una cosa que es interesante? El rey Sedequías, mientras estaba escapando de esa hambruna, lo capturaron al rey Sedequías, y la Biblia en el libro de Jeremías 52 dice que el rey Sedequías fue obligado a morir, a ver primero morir a sus hijos. Yo te hago una pregunta: ¿cómo te sentirías tú que a tus hijos sean asesinados frente de tus propios ojos? El rey Sedequías fue obligado a morir, a ver primero a sus hijos morir, uno a uno los mataron dentro del rey Nabucodonosor mandó. Segundo, luego que vio, él le sacaron los ojos al rey Sedequías y lo llevaron a Babilonia, pero él no pudo ver Babilonia. Y de hecho el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel, profetizó de que el rey Sedequías sería llevado a Babilonia, pero no vería Babilonia. Yo decía, pero ¿cómo es que va a estar en Babilonia y no va a ver a Babilonia? Pero cuando leí el libro de Jeremías 52 del 9 al 11, entendí que primeramente le habían sacado los ojos. Ahora entendí por qué el profeta Ezequiel, en Ezequiel 12, 13, a ver, Ezequiel capítulo 12 verso 13 dice lo siguiente: mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, hablando del rey Sedequías, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no lo verá, y allá que morirá. Cuando yo leí este verso dije, ¿cómo es que este rey va a ser llevado?
pero no va a haber. Pero cuando ustedes leen Jeremías 52 del 9 al 11, van a ver que el rey Sedequías fue capturado, vio ver a sus hijos morir y al final a él le sacaron los ojos. Y es por eso que llegó a Babilonia, pero no pudo ver a Babilonia, y en Babilonia él murió. Que el Dios nos ayude a que nosotros no podamos repetir la misma historia. Que Dios nos ayude a que tú y yo, ahora que tenemos tiempo, podamos tomar las cosas de Dios en serio y decir: Señor, yo te quiero servir y yo quiero obedecerte, porque tú has dejado reglas y mandamientos y has instituido para que yo te sirva. Y yo sé que el transgredir la ley y darle la espalda a Dios es volverme enemigo del Señor. Yo esta mañana te invito a que te pongas en pie allí y termines orando. Vamos a cortar también la transmisión ya, ¿sí? Vamos a cortarlo y decirles, hermanos, que ahí donde están ustedes puedan orar al Señor, ¿sí? A que ustedes puedan ser personas